Yo creo que es una buena ocasión para que invites a tus amigos y les envíes el link. Todo lo que tienes que hacer es ir allí donde dice compartir para que lo envíes a tus familiares, a tus amigos, a tus contactos, de modo tal que ninguno se pierda la información profética clasificada que voy a compartir contigo en este shur. Según los sabios netzaritas, previo a la revelación de Mashiach ben David, se van a dar cambios climáticos serios, únicos en la historia de la humanidad. Cambios geopolíticos que van a ser impresionantes, guerras, rumores de guerras, pandemias, enfermedades, confusión de las gentes. Van a ocurrir cosas en el cosmos que van a servir de señales proféticas a la inminencia del fin de esta edad presente. No será el fin del mundo, cuidado, no será el fin del mundo, pero sí de esta edad presente como ahora la conocemos. Tenemos una tradición apocalíptica preservada por los sabios talmúdicos sobre los eclipses, señalando que su significado va más allá de lo que hoy día podríamos decir, más allá de lo científico, y que usando un lenguaje moderno podríamos identificar como meta científico. Esa sería la mejor palabra posiblemente, meta científico. Porque en efecto, según los sabios talmúdicos, los eclipses solares son una advertencia a las naciones. Los eclipses solares no son una advertencia para Israel, es una advertencia para las naciones. Sin embargo, cuando ocurre un eclipse lunar, entonces las advertencias son para Israel. Nosotros tuvimos un impresionante eclipse solar sobre el hemisferio occidental. Pasó por encima de 7 ciudades de Estados Unidos, coincidencialmente llamadas Nínive. Al mismo tiempo, la NASA envió naves espaciales furtivas al espacio. Junto con eso se nombra un cometa que andaba por el área como el cometa del diablo, de Satanás. Y por si fuera poco, en Europa, mientras el eclipse estaba pasando por acá en América, ellos allá arrancando un acelerador de partículas subatómicas nucleares a velocidades nunca antes vistas por el hombre, con capacidad para que, de tener éxito, pueda impactar significativamente el clima de la Tierra. Y juntamente con eso, desde el punto de vista de observación de Israel, confirmado, se vieron 7 planetas, los 7 planetas conocidos en los días antiguos. Por supuesto, ahora sabemos que hay más planetas, pero en los días antiguos, los días bíblicos, solamente se conocían 7 planetas. Pues esos 7 planetas estaban alineados todos mientras estaba ocurriendo el eclipse solar, que es una advertencia a las naciones. Todo esto, think about it, todo esto ocurriendo en paralelo y prácticamente al mismo tiempo entre las naciones. Por supuesto, las personas que no tienen conciencia de Dios, que no tienen conciencia bíblica, que no tienen conciencia profética, y que solo miran las cosas que se pueden ver, eh, miran las cosas secularmente, no van a encontrar ninguna relación entre estas cosas. Pero nosotros los hombres de fe, que tenemos conciencia del mundo espiritual, que tenemos conciencia de cómo operan las leyes del mundo espiritual, del mundo profético, de las normas que operan en el mundo profético, vemos las cosas muy diferentemente. Nuestro santo maestro, Jesús HaMashiach, llamó la atención a los seculares de sus días, muy intelectuales, muy doctos, muy letrados, pero totalmente analfabetos en los temas proféticos. Bueno, dice el Ribi, cuando veis que el viento sopla del sur, dice va a llover. Y así sucesivamente. Es que no sabéis
distinguir también las señales proféticas. Para nosotros, mis amigos, estas señales en la Tierra y en el cosmos van mucho más allá de lo científico, no porque no lo sean, sino que va más allá de lo científico y operan en un nivel que podría llamar meta científico, meta racional. No que no sea racional, es que va más allá de lo racional, es una ciencia profética que el hombre natural no conoce. Le parecen locuras, pero para nosotros los creyentes no son locuras, son señales proféticas. Y recuerda esto desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista espiritual. Los eclipses son advertencias y partiendo de los sabios talmúdicos son advertencias para las naciones. Bueno, pasó el eclipse, una señal para las naciones. ¿Qué sucedió? 4 días después del eclipse, entrando en el quinto, Irán atacó a Israel, enviándonos 100 misiles tierra a tierra, 36 misiles balísticos, 185 drones. Y según la información que he podido buscar de los expertos en esta área, de nuestros contactos directamente en Israel, un misil balístico de los que lanzó Irán tarda aproximadamente 10 minutos en llegar a Jerusalén desde Teherán. Un misil crucero, 2 horas, y un dron, aproximadamente 5 horas. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, con la asistencia de los Estados Unidos, nuestro más importante socio en este momento, incluso con la asistencia de Jordania, de Arabia Saudita, de Francia, de Inglaterra, y con nuestros sistemas de defensa estratégicos, neutralizamos, Baruch Hashem, 99% de todos esos misiles. Y el 1% restante lo dejamos caer porque no representaban un peligro racional para la población civil. ¿Qué significa todo esto en términos militares? Irán, todo un fracaso militar. Eso es lo que significa. No le pongamos puntos y comas. Un fracaso militar. Un fracaso militar no solo de la inteligencia de Irán, sino de sus científicos y de los que están detrás de ellos facilitando esta tecnología. Total fracaso militar. De los 320 lanzamientos contra Israel, entre misiles de varios tipos, drones de varios tipos, se gastaron millones de dólares. Todos fueron neutralizados en unas horas, en un 99%. Irán perdió toda esa riqueza, todo, en menos de 2 horas. Y todo esto a partir del cuarto día después del eclipse solar. Pues científicamente para los seculares, para los agnósticos, para los ateos, no hay relación entre una cosa y la otra. Proféticamente, sí la hay. Voy a explicarte una, solamente una de las muchas. Piensa en esto. La Biblia habla, usando un lenguaje moderno, la Biblia habla de extraterrestres, ¿sí? La Biblia habla de eso, no es nada nuevo para los estudiantes bíblicos. Son seres espirituales, con cuerpos espirituales, que se mueven en los aires, que son invisibles al hombre, al ojo humano, pero que operan en el universo paralelo del mundo espiritual, que rodea todo nuestro universo físico. Y uno de esos tipos de seres extraterrestres se identifica como, en el lenguaje profético, como espíritus inmundos. Y nuestras fuentes proféticas nos dicen que son demonios, demonios que son capaces de entrar a la tierra, e infiltrarse entre nosotros. Piensa en eso. Tienen la habilidad de infiltrarse entre nosotros. Son capaces en ciertas condiciones de asumir forma humana para no ser detectados. Y algunos, de acuerdo con la información profética que tenemos, y voy a hablarte de eso en un momento, algunos tienen como el rostro de ranas
y logran meterse en los gabinetes de los consejeros de gobiernos, dentro de los ministros de gobierno, donde se toman las decisiones militares en el mundo y hacen cosas impresionantes. Revelaciones, libro de Revelaciones, capítulo 16, nos da la siguiente información profética clasificada que voy a compartir contigo. Porque a partir de Mashiach, todo esto que estaba sellado en la profecía ahora está declasificado y podemos tener acceso a eso, los hijos de la luz. Dice lo siguiente, y vi salir, Revelación capítulo 16, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres extraterrestres, tres espíritus inmundos semejantes a las ranas. ¿Escuchaste bien? Semejantes a las ranas. Observa, de la boca del dragón, ponga atención a eso, de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Dragón, bestia, falso profeta. ¿Qué nación del mundo se identifica con el dragón? ¿Qué nación del mundo utiliza los términos bestia para cierto tipo de maquinarias estratégicas? ¿Qué nación del mundo se identifica bíblicamente como el falso profeta? Si tú has leído mi libro, Gog y Magog, te va a ser fácil identificar esas tres figuras apocalípticas. El dragón, la bestia y el falso profeta. Como quiera que sea, se nos dice que estos tres agentes apocalípticos operan bajo las tres entidades demoníacas, tres espíritus inmundos, tres extraterrestres, creación de Hasatán. Y estos tres extraterrestres especializados, tres categorías de extraterrestres especializados, tres espíritus inmundos en el lenguaje bíblico, que controlan la mente del dragón, de la bestia, del falso profeta, se infiltran en la tierra. Tienen esa capacidad. Infiltrarse en la tierra, tomar apariencia de hombre con rostro de ranas. Rostro de ranas. ¿Y qué pasa entonces? Dice la palabra profética. Son espíritu de demonios que hacen señales y van, ojo, escucha bien, van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Van, se infiltran en los sistemas operativos de los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Eloa Todopoderoso. Es decir, hablando en términos modernos, poniendo esto en términos modernos, declasificando esta profecía, serán consejeros militares. Eso es lo que van a ser. Consejeros militares con apariencia humana, pero que no son humanos. Son humanoides, capaces de influir en las decisiones de los presidentes de las naciones a fin de lograr su objetivo final. ¿Y sabes cuál es ese objetivo final? Gog y Magog. Ese es el objetivo final. Porque Gog y Magog tiene un solo propósito: quitar la única cosa que impide la implantación de la agenda del dragón, del falso profeta y de la bestia apocalíptica. Es decir, serán consejeros militares con apariencia humana, pero no son humanos, son humanoides, usando lenguaje nuestro con inteligencia artificial. Observa la analogía de estos espíritus inmundos con las ranas. Creo que todos conocemos las ranas. Espero que ninguno de ustedes le tenga miedo a las ranas, excepto alguna experiencia traumática cuando niño, ¿no? Pero observa que en el mundo natural, las ranas habitan en lugares oscuros. Las ranas habitan en lugares húmedos,
Se mueven en ambientes sombríos. A ellas les gustan los pantanos, las tembladeras. Su medio ambiente, por lo tanto, es que la oscuridad. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra profética? Lo que la palabra profética nos está diciendo es que tienen capacidad de moverse detrás de lo visible. Se esconden en el mundo del ocultamiento espiritual para operar e impactar en el mundo físico. Si tú observas las ranas en el mundo natural, verás que tienen los ojos saltones. ¿Verdad que sí? Las ranas tienen los ojos saltones, piel húmeda, porosa, resbaladiza. Son resbaladizas. Yo no sé cuántas veces he tenido que, mis hijos cuando eran pequeños, que aquí hay una rana, que allá hay una rana, y tengo que ir a tomar la rana y sacarla. Y cuando tú la tomas, ¿sí? Se te ruedan de la mano. Son resbaladizas, se salen. Eso se da una idea de la habilidad de estos espíritus extraterrestres de moverse en la sombra y tener siempre una justificación para cada cosa. Son resbaladizos. No solo son repugnantes, son resbaladizos. Y observa también que en el mundo espiritual, las ranas producen un sonido muy peculiar que se vuelve incluso perturbador en las noches. No te dejan dormir. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Yo he estado en lugares donde hay charcos cercas y hay ranas y sapos y todas esas especies. Y cuando empiezan a croar ahí, el sonido es perturbador, no te dejan dormir. La contrapartida espiritual es clarísima. Es que son expertos en crear pánico. Son expertos en crear desasosiego a nivel internacional. Porque dice, son enviadas a todos los reyes de toda la tierra. Observa también que en el mundo natural, las ranas cazan sus víctimas de una forma muy estratégica. Las ranas, los que hemos visto esto de cerca, yo lo he visto de cerca, las ranas son conocidas como depredadores ágiles, extremadamente ágiles. Utilizan una técnica especializada para poder cazar sus presas. Su lengua es un elemento clave en ese proceso. Rapidísimas. Las ranas son expertas en usar su lengua y sus víctimas son cazadas precisamente por esa elasticidad de su lengua. Y cuando una rana en el mundo natural, ¿no?, detecta una presa potencial, se prepara para atacarla utilizando sobre todo su lengua. La despliega rápidamente, la proyecta hacia adelante desde su boca a una velocidad impresionante y con precisión láser, quirúrgica, milimétrica, prácticamente nunca fallan. Y en el mundo natural, los zoólogos nos dicen que la lengua de la rana está recubierta con una sustancia pegajosa, ¿sí? Con una sustancia pegajosa, con una sustancia viscosa que atrapa a la presa al contacto. Eso es en el mundo natural. En el mundo espiritual significa que este tipo de personalidad que se infiltra, que viene, es un engendro de las tinieblas, se infiltra, vuelve su vocabulario adictivo. Su vocabulario, su razonamiento, su capacidad de convencer a los reyes de la tierra para que dirijan las políticas exteriores de su país lo hacen adictivo a sus razonamientos. Y una vez que la lengua de la rana en el mundo natural ha alcanzado su objetivo, se enrolla alrededor de la presa y la trae de regreso a la boca y el resto, pues ya usted sabe esa historia. Bueno, ese es el mundo espiritual. En el contexto simbólico del libro de Revelación, esta técnica de la caza de la rana nos habla de la shonjara,
nos habla de la capacidad que tienen estas ranas de cambiar las cosas, de voltear la verdad, de tomar la verdad y hacer una mentira, de tomar una mentira y hacerla parecer una verdad. Y representa en el mundo natural la eficacia, diríamos, la rapidez con la cual estos espíritus inmundos, estos extraterrestres, comparados con las ranas, persiguen y atrapan sus víctimas espirituales. Hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Hay que mirar la ola de antisemitismo que se está levantando en el mundo. Hay que mirar las protestas sin sentido en contra de Israel en el mundo entero. Cuando Israel, lejos de ser el problema del Medio Oriente, es la solución del Medio Oriente. Es la solución del Medio Oriente. Ustedes han visto todas esas protestas around the world, aquí en los Estados Unidos, en Europa, por todos lados, protestas, jóvenes, niños, intelectuales, protestando contra Israel y usando ese eslogan, ¿no? De liberar a Palestina, ¿sí? Liberar a Palestina, liberar a Palestina, liberar a Palestina. Lo que ellos no saben es que todos esos protestantes en las calles, cuando liberen a Palestina, como ellos dicen, y estén en naciones como Irán, como Libia, como Arabia Saudita, como Siria, ninguno de ellos podrán protestar ahí. Ninguno de ellos podrá levantar una bandera ahí. El movimiento feminista que se expresa libremente en todos los países democráticos del mundo y que están unidos en contra de Israel, en los países musulmanes no pueden pisar ni un pie. Ni uno de ellos puede pisar un pie. Y eso es lo que están defendiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú defiendas un sistema que cuando está en el poder anula totalmente tus derechos democráticos y fundamentales? Pues ocurre, lo estamos viendo en nuestros días. Es la capacidad de la lengua de la rana, capacidad de, a través de la shonjara, transformar la verdad y hacerla parecer una mentira, y la mentira hacerla lucir una verdad. Dicen nuestros profetas, a lo malo llamarán bueno, a lo bueno llamarán malo. Y una vez que la lengua ha alcanzado su objetivo, pues ya usted sabe lo que sucede. Comparados con ranas, persiguen y atrapan sus víctimas rápidamente. Es decir, son capaces de atrapar con su verborrea a los que tienen en sus manos el poder de tomar decisiones jurídicas, económicas, sociales, políticas. Mis amigos, el presidente de un país es importante, es fundamental. El gobierno es fundamental en un país democrático, ¿no? El presidente representa el poder ejecutivo de un país, es el que lleva las riendas del país, el que le va mostrando al país hacia dónde hay que moverse. Sin embargo, a pesar de que la figura del presidente es tan importante, más importante incluso, en cierto sentido, que el presidente mismo son sus consejeros. ¿Quiénes están detrás del presidente? ¿Quién es el que le dice al presidente, firme aquí, sin que él mismo sepa ni lo que está firmando? Los consejeros. Un presidente no lo puede saber todo. Un presidente no puede estar al día en todo lo que sucede en el mundo. Necesita consejeros. Y los consejeros presidenciales desempeñan un papel fundamental en el país, en el gobierno de cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque brindan asesoramiento al presidente en una amplia gama de temas que son sociales, que son de seguridad, que son de estratégicos, que son confidenciales, que son clasificados, que tienen que ver con la economía y sobre todo con la política, con la geopolítica del mundo. Son estos consejeros presidenciales los que dan al presidente ese asesoramiento estratégico, la formulación de estrategias, de leyes, de políticas
que marcan el rumbo hacia dónde va ese gobierno y hacia dónde arrastra al país ese gobierno. Es muy raro que un presidente tome una decisión si primero no consulta con sus consejeros. De ahí que ellos, los consejeros, desempeñan un papel clave en la formulación de estrategias de seguridad, en la coordinación de acciones con las fuerzas de inteligencia, de contrainteligencia, de la diplomacia, con la parte militar, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Esto es en el mundo físico, mis amigos, en el mundo físico, pero en el otro mundo, en el otro hemisferio, en el otro lado del río, en el mundo paralelo, en el universo paralelo espiritual que rodea el mundo físico. Piensa en esa figura, el universo paralelo del mundo espiritual que rodea el mundo físico. Tenemos otros consejeros operando y en este caso son estos extraterrestres, esos espíritus inmundos que, siguiendo la analogía de las ranas apocalípticas, operan en las sombras, detrás de los consejeros gubernamentales, poniendo en sus mentes y en sus corazones lo que el dragón, la bestia y el falso profeta necesitan para poder desarrollar su agenda. Y es por eso que Rabino Saúl dice, quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda y que oren por todos los que están en una posición de preeminencia. Tenemos que orar por los que están en una posición de preeminencia para que sean protegidos precisamente de estos extraterrestres que se infiltran como si fuesen seres humanos para lograr estos objetivos. Entonces, los presidentes, los ministros de gobierno, los generales de los ejércitos, etcétera, todos ellos reciben información clasificada del mundo físico. Pero nosotros, mis amigos, nosotros operamos en el mundo espiritual. Somos agentes del reino de Dios, que nos movemos en el mundo espiritual, donde operan seres espirituales de maldad. Y es ahí donde se da esa lucha, esa batalla espiritual entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y recordando que el universo paralelo del mundo espiritual no solo están estas huestes espirituales de maldad, no solo están estos extraterrestres de maldad. Baruch Hashem, también están los ángeles buenos, también están los ángeles de luz. Y por eso tenemos en la escritura la existencia del arcángel Mijael y sus ejércitos, del arcángel Uziel y sus ejércitos, de Rafael y sus ejércitos, de Gabriel, emisario plenipotenciario del Eterno y todos sus ángeles asistentes. Dicen nuestros libros clasificados en el mundo profético que todos ellos son espíritus ministradores enviados para el socorro de los hijos de la luz. Así que no nos engañemos, vivimos en la tensión que resulta del encuentro de estos dos mundos, del universo visible que vemos y donde ahora nos encontramos, esta edad presente, y el universo invisible que nos rodea y que es el hábitat de los seres espirituales, donde hay seres de luz, donde hay seres de oscuridad. Y una vez que tenemos claro este escenario paralelo entre ambos mundos, podemos comprender mejor qué relación hay entre el eclipse total del sol que pasó por encima de nosotros y el reciente ataque de Irán a Israel. Todo está preparado para algo. Todo está preparándose para algo. Y ese algo no es otra cosa que la madre de las guerras, Gog y Magog. Te voy a mostrar por la escritura quiénes son los que van a participar de esa guerra. ¿Cuáles son los colores que los identifican? Pero esto será en la próxima clase, con la ayuda del cielo. Mientras los presidentes de las naciones hacen sus planes y mientras sus consejeros militares y asesores jalan agua para su pozo, nosotros, los hijos de la luz,
tenemos también una misión estratégica que desarrollar, pero no solo en los lugares terrenales, también y más en los lugares celestiales, en el mundo espiritual que no se ve. Somos agentes del reino de Dios operando aquí en la tierra. En las palabras de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Electo, Yeshua HaMashiach, de la Casa Real de David, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con la identidad espiritual que hemos recibido del cielo y hacer nuestra parte en lo que es la agenda de Dios, la agenda de Hashem. Los reinos del mundo tienen su agenda, pero nosotros también tenemos la nuestra. Y esa nuestra opera en el mundo espiritual, con armas espirituales capaces de destruir fortalezas. Piensa en eso, estás aquí, pero no eres de aquí, perteneces al reino de Dios. Y ese reino en breve se va a mostrar aquí, en todo su esplendor, aquí en la tierra, trayendo un auténtico mundo de paz y de justicia para todos. Y mientras trabajamos aquí, y mientras operamos aquí, también nos movemos arriba en el mundo espiritual, hasta que finalmente veamos cómo los reinos de este mundo vienen a las manos de Mashiach ben David, y él reinará por los siglos de los siglos en un reino que no tendrá fin. Bueno, después del eclipse, el ataque de Irán a Israel. ¿Qué viene luego? Vamos a ver en la próxima clase, no te lo puedes perder. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que tenga conciencia profética del momento que vivimos, que pueda ver la relación entre lo material con lo espiritual, del eclipse que pasó y el ataque de Irán a Israel. Feliz el pueblo a quien el cielo revele los secretos espirituales para operar e impactar en el mundo material, empujando la agenda de Hashem entre los hombres y preparando así nuestra generación para la revelación de Mashiach ben David, nuestro justo Mesías, que sea pronto y en nuestros días. Amén, amén. Gracias, mis amigos, por compartir este tiempo tan hermoso juntos. Nos vemos en la próxima clase. Shalom, shalom.